Hola, ¿cómo están? Nuevo video en este canal. Hoy para hablar nuevamente de una cuestión vinculada a la política y para hablar de temas políticos voy a tratar de darle un nombre a esta sección, que va a ser el siguiente. Así que vamos a hablar de lo que pasó entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, que se estuvieron reuniendo por más de 5 horas. Sabemos que el peronismo está atravesando una interna y la pregunta que estuvo circulando es, bueno, ¿para qué se reúnen, no? Tiene que ver con un intento de delinear algo parecido a una estrategia electoral de cara al 2027. Vamos a ir por partes, ¿no? Para hablar del tema. El presidente Javier Milei anunció que va a ir por una reelección, hace poco lo dijo en una entrevista. Venimos de dos presidencias fallidas en las que ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández pudieron reelegir, ¿no? Por primera vez en democracia para un presidente. Uno porque perdió y otro porque no tuvo la fuerza suficiente para ser competitivo, ¿no? Hablando del caso de Alberto Fernández. En el caso de Milei el fenómeno es más extraño. Sabemos que la economía nos repunta, que las familias están cada vez más endeudadas, que la situación es crítica en las rutas nacionales, en la ciencia, en las universidades, en el sistema de salud, en la obra pública, y también sabemos que la imagen de Milei viene cayendo mes a mes. Sin embargo, si ustedes me preguntan si Milei tiene posibilidad de ganar nuevamente, les diría que sí, porque el escenario electoral quedó muy fragmentado desde 2023 para aquí, ¿no? Milei actualmente tiene un núcleo duro de alrededor del 30%, eso es un capital inamovible y es una muestra de fortaleza en este momento, y es claro que hay una mayoría que ha crecido y que se reconoce como anti-Milei, ¿no? Lo vemos todas las semanas en las luchas que aparecen ante nosotros como islas. Digo, un electorado del que me reconozco parte no tiene en este momento un líder opositor claro que traccione esas voluntades, que represente un cambio, que, bueno, que no esté pegado a la vieja política y que proponga algo superador. Eso no existe hoy en la oposición y Milei lo sabe. Y entonces, en este marco, lo que pretende el gobierno es eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Las conocidas PASO. Desde el entorno cercano al presidente, está mi gata llorando en este momento, ahí se la puede ver, quiere salir. Ahora lo voy a abrir. Desde el entorno cercano al presidente consideran que es un obstáculo mantener las PASO, que podría funcionar, como funcionan siempre para los oficialismos, como sería una encuesta a cielo abierto para la oposición, ¿no? O sea, se miden los candidatos de la oposición y después al que mejor le va termina capitalizando todo lo demás para poder enfrentar al adversario, ¿no? Que en este caso sería Milei. ¿Qué piensan los libertarios de 2027? Bueno, en Infobae estuvieron entrevistando a Agustín Laje, uno de los intelectuales del gobierno, y lo que decía Laje es que al analizar el mapa electoral, describió, bueno, algo que también dijo Cristina en algún momento, en el 2023, a principios del 2023, que el escenario era de 3/3, ¿no? Que eso después se terminó comprobando en la elección. Y hay un tercio que oscila y ese es el que define, dice Laje. Dice también que a ese tercio a veces el liberalismo lo putea bastante, al tibio del medio, que le dicen, pero después lo necesitas, dice Laje, ¿no? Y también remarcó en la entrevista de Infobae que hay que aliviar formas, al gobierno le da como algún tipo de consejo de aliviar formas, mejorar gestos, acercar para ampliar la base de apoyo y evitar que el discurso excluyente, dice, obstaculice la llegada a nuevos votantes, ¿no? Así que el AGE ya va tratando de perfilar algo más dialoguista porque entramos en un periodo electoral nuevo donde vamos a elegir un nuevo presidente, ¿no? La oposición a Milei, particularmente el peronismo, sabe que su interna a la fuerza va a necesitar de las PASO y de otra manera, si no están las PASO, bueno, queda ceder ante un dedo elector como fue en el 2019 o romper directamente, ¿no? Que en el caso de Axel Kicillof no creo que esté dispuesto a eso por ahora. El encuentro de parte del peronismo fue sorpresivo, a muchos les trajo algo de alivio. Además de Massa, Máximo y Kicillof también estuvieron presentes gobernadores de La Rioja, de La Pampa, Formosa, Tierra del Fuego, el ex gobernador de Santiago, Gerardo Zamora, también estuvo. Y aquí es interesante preguntarse qué hace Gerardo Zamora en esta reunión sorpresiva del peronismo donde había gobernadores de varias provincias, ¿no? Porque Zamora va en calidad de senador, de ex gobernador, no va el gobernador actual, Elías Suárez. Y lo que, bueno, ya más o menos del año pasado yo había podido conversar con algunas figuras del peronismo santiagueño en ocasión de la elección de gobernador que hubo, en la que se eligió a Elías Suárez finalmente, y ya la
ante la pregunta de qué iba a pasar con la figura de Zamora de cara a las elecciones presidenciales del 2027, lo que se decía era que, bueno, que iba a levantar un poco el perfil, ¿no? No había una respuesta segura, absoluta, de que iba a ir como candidato en el 2027, porque siempre se rumorea que Zamora va a ocupar ese lugar de candidato presidencial, pero ahora no se negaba tanto, ¿no? Y lo que se decía era que sí, que el perfil nacional iba a tomar un poco más de relieve. Entonces, en ese ámbito, algunos medios como Página 12 publican que Quintela es un apellido que va a ser protagonista el año que viene, Kicillof, por supuesto, Máximo Kirchner y también Gerardo Zamora, ¿no? Entonces, en esta estrategia conjunta del peronismo para que las PASO sigan vigentes, bueno, la interna de alguna manera se va a resolver, el candidato de alguna manera va a aparecer y hay que tener en cuenta estos nombres que están circulando como para también ir acompañando, siguiendo de cerca todo lo que va a ser este año electoral que empieza a partir de ahora y vamos a ver qué es lo que encontramos en el escenario político del 2027, ¿no? Dice Página 2 en este sentido que ahora todas las miradas están puestas en los gobernadores que funcionan coyunturalmente como aliados de Milei, en particular Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, ¿no? De Catamarca, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Jalil de Catamarca, ¿no? En el caso de Jaldo estaría en contra de la reforma electoral y en el caso del catamarqueño bueno, manifestó su apoyo, aunque pidió que cualquier modificación tenga un consenso. Así que hay una posibilidad ahí de que pueda darse vuelta, ¿no? Y Massa vuelve a aparecer ahora en la escena, en el radar, después de lo que dejó la votación de la ley de tierras. Las crónicas políticas de la semana estuvieron destacando que el ex candidato a presidente llamó por teléfono a gobernadores para pedirles que acompañen el rechazo a la ley. He leído por ahí un análisis que decía que el peronismo olía sangre nuevamente, pero bueno, más allá de esa interpretación un poco exacerbada de las cosas, la ley venía cosechando una carga negativa muy grande y el costo político de su aprobación iba a ser más alta para los gobernadores que el de su rechazo. Entonces, bueno, lo tenían como un poco en claro, ¿no? Ahora, en estos días se ha revitalizado un poco la figura de Massa como el negociador, como el político profesional. Martín Rodríguez escribió una columna al respecto en la revista Panamá, pero volvió a aparecer Massa como el hombre que llega para salvarnos de algo con las viejas herramientas de la política, ¿no? Los que básicamente llevó al peronismo un poco a perder en el 2023 sin entender el nuevo contexto, ¿no? Yo particularmente no quiero eso, no es lo que más deseo en las lecturas políticas que estamos haciendo, de que Massa ahora vuelve a ser como algún tipo de salvador de la vieja política. Massa fue candidato cargándose al hombro el Ministerio de Economía y tomando virtualmente un rol de presidente porque Alberto Fernández, que era el presidente en ese momento, estaba demasiado abatido como para terminar el mandato. De ahí como que veníamos, ¿no? Entonces no me parece un escenario para pensar algún tipo de futuro. A mí me sigue pareciendo una locura que de ese momento en adelante no se haya decodificado nada al respecto de la derrota, que no fue solo una derrota electoral, también fue una derrota simbólica que le costó al peronismo una distancia respecto a las clases populares, una sangría de gobernadores, porque le quedan 5, bueno, hay algunos aliados ahí, y también le costó parte de su componente histórico, ¿no? En los últimos 30 años el peronismo se asoció al orden, a la pacificación social de alguna manera. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? Porque estoy hablando de una lectura con contexto histórico, digamos, veníamos de, por un lado, en el 89 de la hiperinflación alfonsinista, entrando a los 90, Menem dibuja algún tipo de respuesta con el 1 a 1, ya sabemos que eso costó muy caro al país, pero fue algún tipo de alivio en ese momento para la sociedad que estaba como bastante agotada por la hiperinflación. Y después del estallido del 2001, bueno, llegan Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner. Más tarde, en el 2019, la gente deposita un nuevo voto de confianza en el peronismo para restituir algo de lo que el macrismo había dejado en ruinas. Y el problema es que, bueno, aparece una deuda inmensa con el Fondo Monetario Internacional que termina condicionando la soberanía política y económica. Pasan, bueno, la guerra con Ucrania, la pandemia de por medio, pero aún así la respuesta política que da el peronismo es muy escasa para las demandas de la sociedad, ¿no? Laje también había dicho en la entrevista en Infobae que si los gobiernos de derecha de Latinoamérica no logran mejorar el metro cuadrado a la gente, esto creo que podría ser también algún tipo de indirecta a Milei, el péndulo se va a ir rápidamente de nuevo hacia el lado izquierdo, ¿no? Como que Laje quiere decir, che, vamos a atender lo que le pasa a la gente, porque si no van a terminar votando otra cosa, ¿no? Y Karina Milei, por el lado de la Libertad Avanza y el PRO,
Estuvo hablando con Mauricio Macri después de mucho tiempo. Macri mandó gente a Casa Rosada para una reunión con Diego Santilli, el jefe de gabinete, que entró en reemplazo de Manuel Adorni, ¿no? En ese caso el gobierno le salió más o menos bien porque Santilli es, dice el AGE, algún tipo de puente para unir, acercar posiciones, ¿no? Es más dialoguista. Pero bueno, el principal problema del gobierno siempre es Milei, ¿no? Lo que dice Milei, lo que hace Milei, que después los funcionarios tienen que ir a hablar con los gobernadores y no siempre se llega a un buen lugar, ¿no? Macri había amenazado con ser candidato y bueno, las cosas venían tensas entre el PRO y la Libertad Avanza y ahora hay que ver cómo continúan esos diálogos. Pero bueno, esos son los movimientos, las fichas que de a poquito van ocupando posiciones respecto a los lugares que van a ocupar en el 2027, ¿no? Bueno, eso por hoy para mencionar respecto a la coyuntura política. Nos volvemos a ver la semana próxima.